Ecuador, ¿cómo estás? Bienvenidas, bienvenidos todos a un boletín especial de Sonorama Noticias. Me encuentro en este momento con el licenciado Lenín Moreno Garcés, expresidente constitucional de la República, a quien saludo creo que después de unos 10 años más o menos. Licenciado Moreno, bienvenido a la audiencia de La Gran Señal. Muy gentil, gracias, Iván. Un saludo cordial a todos los que nos ven y nos oyen a través de Sonorama. ¿Cómo le ha recibido Quito? Decíamos hace unos instantes que hay buen Bastante, calor, que esto recuerda el calor de Paraguay. sí, está haciendo calorcito, pero sobre todo el calor de la gente, todos extraordinariamente amables. El pueblo quiteño y el pueblo ecuatoriano han sido extremadamente generosos conmigo y con el recuerdo de los momentos de paz que vivimos durante mi gobierno seguramente. Es decir, ahora sí ya encontró ese mejor pueblo del cual usted alguna vez habló. Sí, no, es que lo hay de todo. La verdad es que lo hay de todo. Lastimosamente, el, eh, la parte negativa suele ser extraordinariamente más visible que la parte positiva, así como la mentira suele ser bastante más agradable, entre comillas, que la verdad. Es por Usted eso que está nosotros, ahorita, está ¿verdad? en este Es por eso que momento, nosotros decían, es por eso que nosotros debemos hacer lo más divertida, lo más agradable y lo más sincera la verdad. licenciado, ahorita usted me recibe en su departamento, allá, el tradicional departamento, desde donde hay una vista No, maravillosa del norte de Quito. estoy en un departamento pequeñito arrendando porque las personas que estaban viviendo en mi departamento, pues había que darles un tiempo prudencial para que lo desocupen. Esto quiere decir que después del proceso que se inicia este lunes, usted ya hace otra vez residencia en Quito para los próximos meses. Claro que sí, voy a terminar mi vida en este país que tanto quiero y en esta ciudad que tanto amo. No me diga que por ahí también habría la posibilidad de que su nombre sea barajado como uno de los potenciales candidatos a la alcaldía. Debe ser, debe ser un murmullo de gente que definitivamente no me quiere. Es lo único que se. Bueno, de lo que yo sé, licenciado Garcés, el político es el único ser humano que nunca se jubila. Y por más que diga yo me retiro de la política, en política nunca hay cadáveres políticos. Bueno, es que verdaderamente todos los seres humanos somos políticos y lo somos hasta el final de nuestros días, independientemente de que nuestro pensamiento a lo mejor sea más vívido, más frecuente con respecto a la política. No se olvide usted que una frase, no sé si de Julius Fuchs, decía que el apoliticismo es la política del conformismo y realmente los seres humanos lo último que somos es conformes. ¿Cómo está su predisposición de ánimo para este lunes? Ah, perfectamente bien. Perfectamente bien, yo estoy consciente de que no he cometido eh, esos desvaríos de los que se me acusa y estoy tranquilo. Licenciado, usted en las entrevistas que ha ofrecido a colegas de otros medios, usted insiste en que durante el gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado, su principal función fue, obviamente, ese gran trabajo recordado por muchos ecuatorianos y reconocido internacionalmente, como fue la misión Manuel Espejo. Usted Así fue. siempre ha defendido esto, pero oiga, sin sus buenos oficios, no se hubiese destrabado esta tensión que había entre el gobierno ecuatoriano, el gobierno chino, el Exit Bank y demás. Es decir, si usted, Esto, a ver, Iván, le cuento, eso fue la imaginación creativa de un compañero y amigo que se le ocurrió decir que yo había destrabado. No, no. Yo ese vuelvo, compañero y amigo es Javier Macías. no, el compañero y amigo es Santiago Cuesta. Ah, Es un amigo querido que tiene una memoria extraordinaria que a veces se acuerda de lo que no ha pasado, de lo que no ha ocurrido. El, eh, yo lo que manifesté en la radio y lo he manifestado de forma permanente es que ha habido en ese momento ha habido un desacuerdo entre el presidente Correa y el gobierno de China, que yo francamente no lo conocí, estaba dedicado a la Manuel Espejo. Me pidió el embajador chino que le reciba
como protocolariamente uno suele recibir a otros embajadores. Y me Usted lo dijo, recibió como su amigo, Rakai Rungo. sí, claro, los embajadores eran mis amigos. Entonces, el señor Rangón fue a la vicepresidencia y me dijo con estas palabras exactamente: señor vicepresidente, ¿podría usted decirle al presidente de la República, si es tan amable, que el, el banco acepta las condiciones que él puso? Y eso es lo que hice. Eso Y fue, esa fue eso la fue, única vez que conversé del proyecto Coca-Cola Sinclair. La eso única fue vez que el 26 de enero de 2010, ¿no? Ya está no lejos recuerdo. en el tiempo eso. Francamente no recuerdo. Francamente no recuerdo, pero eso es lo que pasó. Todo aquello de que yo he destrabado. Soy muy malo para manejar las finanzas, Iván. Tal es así que mi esposa es la que maneja la chequera y yo nunca manejo la chequera. Eso le da la medida de que ha sido un infundio, una mentira bastante bien orquestada por el correísmo, que por fin encontraron ese ángulo desde el cual podrían ejecutar la venganza. Y claro, el ejecutor fue el sindicado Latin King Ronnie Aliaga, que recibió la orden de Correa. No se olvide que Ronnie Aliaga está sindicado por el crimen de Fernando Villavicencio. Y, y recibió la orden de Correa simplemente porque Correa había ofrecido venganza. Y este era y esta ha sido realmente, con momentos difíciles que me ha hecho pasar, una forma de ejecutar su venganza. Usted, licenciado Moreno, yo, por ejemplo, siempre hablaré de mis amigos, criticaré sus malas decisiones, pero al final de cuentas, creo que nunca he renegado de mis amigos. ¿Usted mantiene todavía una relación, por ejemplo, con la familia Macías Patiño, con Conto Patiño, con Javier Macías? Con Javier Macías, de repente nos escribimos algo, Ya. de repente nos escribimos. El, yo mantengo mi amistad. Yo a mis amigos, además, nunca los niego. Si es que han cometido errores, pues ellos tendrán que atenerse a las consecuencias. Pero a mis amigos jamás los abandono, a mis amigos jamás los niego. No ocurre lo mismo con otro personaje de la política que usted perfectamente conoce, que cada vez que un amigo comete un error, ya no lo conoce, ya no sabe quién es, ya se fue para otro lado. Escuchamos decirle al sindicado, ¿y quién es Rafael Correa? Me imagino que se refiere a él, ¿no? Puede ser que sí. Oiga, presidente, perdón, expresidente Moreno, el 26 de enero del 2010, usted dice que ya no se acuerda, recibió a Kai Rungo, eh, pero eso fue buenazo porque ya el 3 de junio se firma el acuerdo de Coca-Cola Sinclair y Recorsa recibe más o menos 18 millones de dólares por el ejercicio de lobby, ¿no? Para que se destrabe todo eso. Esto fue así, ¿no es cierto? Ujú. A ver, un poco una historia. El, si mal no recuerdo, en el 2009, seguramente con presencia de sus ministros relacionados con el ramo, el, el gerente director de CENEL, seguramente, el presidente de la República de ese entonces, Rafael Correa, en el año 2009, firmó un contrato con la empresa china eh, Sinohydro, con el gobierno de China. Creo que era un contrato de gobierno a gobierno, De nación a nación, con la así es. empresa Sinohydro. Y en adelante, pues, le pidió al que estaba encargado de los temas emblemáticos, que eran de los que llamaban esos emblemáticos, estoy tratando de hacer memoria, Jorge Glass, al cual le encargó absolutamente todos estos temas para que se haga cargo de ello. En el 2010, Jorge Glass va a China a gestionar el financiamiento y para seguir haciendo memoria, en el 2016, el presidente Rafael Correa con Jorge Glass y el presidente de China el, hacen la inauguración de la obra.
Y no claro. solamente casi en la inauguración de la obra, entiendo que la recibieron a conformidad porque enseguida procedieron a devolver el 5% de garantía de manera irresponsable, devolver el 5% que de alguna forma garantizaba la buena ejecución de la obra, por lo menos en una parte. Cuando Usted ya yo estaba fui en Suiza. presidente, perdón, Usted ya estaba en Suiza, expresidente. sí, yo estaba, no, creo que había regresado, ni me invitaron siquiera, no recuerdo, no recuerdo, vea, no Ya. recuerdo, ni siquiera me invitaron. Perfecto. Pero en esos años precedentes usted estaba en Suiza y recuerde usted que ahí se destapó otra polémica y otro escándalo, ¿no es cierto? Estos 19.000, casi 20.000 dólares por los muebles suizos. ¿Recuerda usted? Que es parte A de ver, justamente a ver, de toda señor, esta trama. a usted seguramente alguna vez le habrán encargado cosas. El señor Javier Macías y su esposa, que me visitaron, compraron unos muebles. Les gustaron unos muebles y pretendían traerlos al Ecuador, de lo que yo tengo entendido. Y el, lo que ocurrió es que encargaron en mi oficina, o que tenía suficiente espacio para poder, perdón, Iván, me estoy quedando sin conexión y no ¿Ya? quisiera perder el contacto con usted. Así es que me están haciendo el favor de hacer la conexión respectiva. No se preocupe, Es estamos, por eso. estamos en sintonía, estamos en buena sintonía. Pero, licenciado, yo entiendo lo que usted me dice, pero ¿y por qué la factura de Moinada Antiquities salió a su nombre? No, 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 no es que salió a mi nombre. No, no es verdad. No es verdad. Lo que salió a Monsieur nuestro, Moreno, leo yo ahí. ¿cómo? La entrega, Mes- pues. ¿Dónde Monsieur entregar? Moreno. Ah, ya. El ¿Dónde recibo de entregar? entrega Pues está a por su favor. nombre. Ah, ya, ya. No, no hay que equivocarse, mi querido Iván, porque precisamente por eso es lo que serán las Los malos incomprensiones. entendidos. Perfecto. Entonces, el tema este de los muebles para usted está saldado. No, sí, completamente. Pues yo le devolví el momento en que regresaba, porque el señor Macías entiendo que no iba a poder retornarlos al Ecuador, se le iba a ser muy costoso, y prefirió venderlos casualmente en el Plan Palais, que es el sitio donde se venden los muebles allá. Y entonces, ¿por qué, cómo reflexiona usted ya con el paso de los años de la primera teoría que tenía la Fiscalía al respecto, que hay todo un esquema, ¿no es cierto?, de coimas que se fueron liberando, sea por pequeñas dádivas, sea por consultorías, a través de una de las firmas en las cuales su hermano tiene un papel preponderante, me refiero a INA Investment. A ver, le comento. Mi familia, eh, somos varias personas en mi familia. De alguna forma, todos hemos tenido una amistad con la familia de Conto Patiño por una razón, porque hace 60 años nuestros padres fueron compañeros y amigos, compañeros de la legislatura, senadores y luego diputados, si mal no recuerdo. Y claro, nosotros tratamos una amistad con la familia Macías, principalmente de forma particular yo con María Auxiliador, Ujú, que hice la amistad. Y eso no más. Y claro, todos mis hermanos, casi todos mis hermanos tenían amistad con ellos, y una amistad que se ha mantenido durante estos casi 60 años. Y que mi familia haya hecho negocios con alguna persona de la familia Macías Patiño, pues eso suele ser normal en las empresas, porque ellos, cada una de las personas que conforman mi familia, tienen sus respectivas empresas. Por ejemplo, mi esposa tenía la empresa que hacía la guía de oro de turismo ecuatoriano. Mi hija claro. estudió arte en la Academia de Bellas Artes de Florencia y luego sacó una maestría en Londres. Pinta y esa es su actividad económica. Mi hermano, él, estuvo trabajando 10 años muy duramente en los peores años de Ecuador, que fueron los del feriado bancario, trabajando muy duro, haciendo un poco de dinero, ahorrando un poco de dinero para poder venir acá. Y él había invertido
en esa empresa con el señor Javier Macías y él estaba plenamente en su derecho. Mi esposa tenía esta empresa de agendas turísticas, de guías turísticas, de elementos turísticos, pues, y los, eh, eh, los puso en consideración, entiendo yo, de alguna de esas empresas, y ellos adquirieron $1,500, $1,500. Tome usted en cuenta, $1,500, 100 agendas. Correcto, las agendas existen. Se enseñó a la fiscalía las agendas y se enseñó los trabajos que hacía mi esposa. Inclusive en Paraguay, mi esposa siguió trabajando porque nosotros toda la vida hemos trabajado haciendo la guía de oro del turismo paraguayo y sacó dos hermosos ejemplares. ¿No, verdad? Esa es nuestra tarea. Y mi hija también había contratado un juego de cuadros de los nietos, de los hijos del señor Conto Patiño y cobró por su trabajo. Yo ni siquiera supe que había contratado. Yo, mi esposa no podía saber, ella hacía cientos, miles de clientes que tenía, pues yo no podía saber a quiénes nomás vendía. Yo estaba hecho cargo de la misión Manuel Espejo, estaba preocupado totalmente de esa gestión. Entonces Usted menos podía entonces preocuparme de algo tan, explica, tan baladí como eso, ¿no? usted explica entonces como un normal y habitual ámbito de relaciones comerciales, justamente el papel de INA, Investment, el hecho también de lo que ya mencionamos, ¿no? Es decir, de cuentas de INA Investment en Panamá salieron los cerca de $20,000 para pagar los muebles. También salió, según la fiscalía, dinero para Ujú. comprar el departamento en Alicante para un socio de uno de sus yernos, según entiendo. Todo eso Para es uno de dentro de mis un tiempos, ámbito, por favor, no, Iván, no, no, para no, no, un no, socio no, de no, uno de no sus mintamos, yernos. por favor. No, no, no. Tengamos mucho cuidado con ¿Quién es, quién que es dice la Emilio verdad. Torres? ¿Quién es Perdón, Emilio Torres, licenciado? un amigo de Javier Macías y amigo mío. El Ya, señor Emilio Torres tiene algunos departamentos en España. Es un hombre sí, que tiene buenos recursos económicos. Y había conversado con Javier Macías y decidió venderle un departamento en el sitio que usted menciona. Cuando el embajador del Ecuador fue a visitar el departamento, porque yo le dije, por favor, anda a ver para ver de qué se trata, porque nadie de mi familia, ni mi esposa ni yo, hemos estado nunca en ese departamento. de En acuerdo. primer lugar, preguntó ahí al administrador si me conocía. No, no me conocía. Yo soy fácil de identificar porque uso silla de ruedas. Entonces no me conocía. Además, era vicepresidente y presidente del Ecuador. Me hubieran Claro. identificado con facilidad. Además, algo muy sui generis que me dijo el embajador, por ejemplo, el departamento es tan pequeño que ni siquiera tú, con silla de ruedas, podrías ingresar al baño. ¿Se cree que yo hubiera comprado un departamento en el cual no puede ingresar al baño? Bueno, No, no, no se está, solamente no, en una mente febril, en una mente enferma, podría caber aquello. El departamento había salido a nombre, entiendo yo, de la esposa del señor Javier Macías. Eso es lo que informaron en fiscalía. Y que yo, además, me correspondió a mí hacer una gestión por toda España para que me den la certificación de que en ninguna parte de España tengo ningún tipo de propiedad. claro, Entonces, fue exactamente. una infamia que se inventó Ronnie Aliaga y que dijo además que era un departamento inmenso de 300 o 400 metros en los cuales yo siempre pasaba las vacaciones. Pues siempre pasaba las vacaciones, pero nunca estuve allí. Ese es el problema. Claro. Sí, como usted bien dice, ese relato le corresponde al señor Aliaga. Lo que yo dije es que ese departamento fue comprado por Emilio Torres Copado. Y Ah, mi pregunta para usted, no, no, licenciado no. No Moreno, fue es si es que, comprado por, perdón. No fue comprado por Emilio Torres Copado. Emilio ya, Torres Copado era el dueño del departamento y el perfecto. señor Javier Macías había comprado el Había comprado el departamento, departamento. ¿correcto? Perfecto. Y había comprado el departamento después de que él se quedó con la empresa y mi hermano ya no era socio de la empresa. Perfecto. Me queda muy claro ahí, licenciado Moreno. Tampoco hay entonces, como se dijo en su momento y como se sostuvo en una de las actas, de los documentos de este proceso, que había algún tipo de relación societaria, comercial entre el señor Torres Copado y uno de sus yernos. Eso también usted lo rechaza No, no, no. categóricamente. Creo que alguna vez hicieron algo, pero de todas formas,
Eso, si mal no recuerdo, además no tiene nada que ver con el tema. Miguel no tenía completamente el derecho de poner un pequeño negocio con el señor Emilio Torres. Además, el señor Emilio Torres tiene como tarea dentro de su empresa asuntos comerciales relacionados con alimentos y bebidas. ¿Usted sigue sosteniendo, licenciado Moreno, que el inicio de este proceso en fiscalía, que recuerde usted, ocurrió hacia los últimos días de febrero del 2023, actuó como una suerte de distractor frente a las tensiones políticas que Ecuador vivía en ese momento? Recuerde En usted que ese Ecuador, fue el año de la muerte cruzada. la política ecuatoriana tiene un comportamiento bastante sui generis, que uno, si es que echaría a volar completamente la imaginación, se encontraría con cosas que a lo mejor coinciden con la realidad. Y fue así, ¿no? Es decir, Pero tal vez me faltó mencionar que después de lárguese. inaugurar la obra, después de un año, yo fui electo presidente de la República, ¿verdad? Apenas me posesioné, ofrecí, como lo hice durante la campaña, de que iba a hacer una apertura total de las cuentas del Estado en primer lugar y una apertura total y transparentar todos los contratos que se habían hecho y las obras también. Es por eso que pedí al ministro de Energía y Petróleo, pues que haga la investigación de cómo se encontraba la obra Coca-Cola Sinclair. Y cuando fueron los técnicos, detectaron que había más de 17.000 fisuras. Inmediatamente ordené que se haga un arbitraje internacional que comenzó en mi gobierno Así es. para denunciar las malas condiciones de la obra y que han seguido su curso y que este momento es el presidente Noboa el que está llevándolo a feliz término. Expresidente, ¿qué opinión le merece cómo terminó esta historia? Porque en mi perspectiva muy particular y falible, yo creo que al final el Estado ecuatoriano terminó subsidiando a Sinohidro, porque usted bien señala, desde su gobierno se hizo público, es decir, se hizo un tema de discusión nacional, las decenas de miles de fisuras que tenía esa Ajá, obra en los colectores, en los distribuidores, ¿no? Por así es. las malas calidades del acero, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno termina recibiendo la presa, recibimos $200 millones que se pagarán en cuatro Ujú. plazos, 200 millones más atados a créditos, como es un poco los mecanismos de financiamiento de obra del gobierno chino, y ya, y fin de la historia. Es decir, cuando el arbitraje señalaba 580 millones de dólares, amén de lo que le vamos a pagar a Sinohidro durante 25 años por la administración de la presa. ¿Qué impresión le deja todo esto? No tengo conocimiento de las condiciones que hay con el gobierno chino, no tengo conocimiento, perdóname, no me he empapado del tema, no podría comentar al respecto. Entiendo, presidente. Mire, Iván, sé lo que debe haber podido evidenciar, como ha evidenciado todo el pueblo ecuatoriano, es que esto no es sino consecuencia de una venganza que ofreció contra mí Rafael Correa. Y usted sabe exactamente por qué. Porque en el año 2018 yo convoqué al pueblo ecuatoriano para que se pronuncie en una consulta popular acerca de las reelecciones indefinidas, que si usted mal nos recuerda, hacia el año 16, 16 si mal no recuerdo, el presidente Rafael Correa había consultado a la Asamblea, había hecho que la Asamblea Nacional apruebe las elecciones indefinidas. Y también a su Corte Constitucional le había hecho eh, la consulta y la Corte Constitucional dijo que todo estaba correcto, no faltaba más. Él tenía el dominio acerca, sobre todas las funciones del Estado. Claro, pero Usted eso sabe pasó en el perfectamente. 2015, eso pasó en el 2015, licenciado, y me Ya, acuerdo puede ser. claramente, porque hasta ahora me duele el toletazo que me dieron en la 6 de diciembre. Yo estaba cubriendo la protesta social que había contra ese intento de quedarse Ya. atornillado al poder. Sí, Fue diciembre de yo 2015. estaba en Suiza y luego llamé a la consulta porque yo manifesté inmediatamente mi desacuerdo. Usted recordará, inclusive me hizo Lenín Artieda para el comercio, me hizo la entrevista. Yo manifesté mi desacuerdo. El presidente Correa me llamó y yo le dije, bueno, estoy que desacuerdo, pues no faltaba más. ¿Acaso que tengo que estar de acuerdo en todo? Después que fui
presidente de la República, eh, a ver, estoy tratando, me distraje un poco porque usted me empezó a tocar el tema de las condiciones del gobierno chino con esta nueva... Pero lo que es claro es que su predisposición política era justamente hacia la alternancia. Yo tuve con usted una conversación, usted estaba Ya, despidiéndose ya de la correcto, vicepresidencia en un ya me hotel de acordé. Quito, en un hotel de Quito, y ahí hablábamos justamente de que usted no era partícipe de reelecciones consecutivas, Así que es. la democracia se sostenía en la alternancia. Es más, apenas inicié mi gobierno, yo manifesté públicamente, que renunciaba a la posibilidad de reelegirme, porque lastimosamente las personas que están pensando en la reelección, el gobierno, durante todo su gobierno pasa pensando en la reelección y no en el servicio que deben prestar a la colectividad. Yo le estaba comentando acerca de la venganza que juró Rafael Correa contra, no únicamente contra mí, sino contra varias instituciones, inclusive varias personas. Usted, usted recordará. Y la venganza estaba clara, porque además el de obtener la aprobación de la no reelección por parte del pueblo ecuatoriano, pues definitivamente reenrumbamos al Ecuador, reinstitucionalizamos al Ecuador. Jamás en la vida de, del periodismo ecuatoriano había habido tanta libertad de expresión, tanta libertad de prensa como en el gobierno que yo presidí. Y, y claro, una de las cosas que evitamos es que el Ecuador se convierta en otra Cuba, en otra Nicaragua, en otra Venezuela. Así, así de simple. O sea, imagínese usted, Venezuela había provocado de manera miserable un éxodo de aproximadamente 8 millones de personas, de las Oiga, cuales pero 500.000 llegaron al Ecuador, Ecuador y había que pero nos atenderlas. convertimos en el sexto país más violento del mundo en un proceso Ya, escalado desde el 2017 para acá. ya que usted toca la violencia, realmente en este momento tenemos unos índices de violencia bastante altos y el presidente Noboa está haciendo todo su esfuerzo por tratar de solucionarlo. Hay que ayudarlo, no faltaba más, porque es en beneficio de todos los ecuatorianos. Pero, si usted mal nos recuerda, el origen de toda esta violencia está bastante identificado, bastante claro. A lo mejor no fue esa la intención. Todavía quiero pensar que no fue esa la intención. Pero el momento en que decidieron que ya no iba el convenio con el ejército norteamericano para la base de Manta, pues ese momento estaban dejando desprotegido el mar territorial que los americanos pues eran, mediante sus vuelos, detectaban cuando había barcas que llevaban narcóticos. Y Y eso usted ayudaba expresó eso en muchísimo. el gabinete, licenciado Perdón, Moreno. Usted sí lo expresó en el gabinete. Usted era pero claro que vicepresidente sí. en ese momento. Eso por una parte, ¿no es cierto? Entonces, por otra parte, compraron unos radares chinos que jamás funcionaron. ¿Por qué no funcionarían? Pues vaya usted a saberlo. Ah, está claro. Desde ahí ya el círculo de poder más cercano a Rafael Vicente Correa Delgado ya empezó a mirarle a usted con recelo. Pero claro que sí. Me preocupé, pero francamente el tema de la bondad, del mérito, de lo positivo, era lo que decía Rafael Correa, que era una cuestión de soberanía nacional. Así como era una cuestión humanitaria, el hecho de permitir que cualquier ciudadano del mundo entre al Ecuador sin ningún tipo de papel, en lo que se llamaba la ciudadanía universal. Suena muy bonito, ¿verdad? Pero ya estamos viendo las consecuencias, porque ¡Uh! así como entró gente buena, entró gente Entró mala, la pero mafia había otras balcánica. cosas, había otros elementos. No se olvide que disculparon, perdonaron, indultaron todos los crímenes cometidos por los jóvenes criminales Latin King. También se veía como algo positivo el integrarlos a la sociedad, el integrarlos a la ecuatorianidad, pero eso no resultó así, porque Sí. ellos desde cualquiera de los sitios siguieron cumpliendo esas actividades criminales. Otro de los elementos, la tabla de drogas. La tabla de drogas también se escuchaba bien. El defender a los pequeños consumidores se escuchaba bien, ¿verdad? Pero en la práctica lo que pasaba es que los narcotraficantes entregaban pequeños paquetitos a niños para que vayan
a dejarlos en En los los sitios que colegios, ellos, en los sí, colegios. Es en decir, los colegios. Pero este no ha sido solo un eso, país de sino que buenas intenciones, pero de además ellos se debilidad convirtieron en institucional. consumidores, los niños se convirtieron en consumidores. Y esos niños de ese momento son los jóvenes que después de imbuirse muchísimo, porque en los medios en la televisión, en el cine, las, las películas, las series telenovelescas de mafiosos que viven opulentamente y que tienen todos los placeres de la vida, pues llaman la atención principalmente a la gente más pobre del país, que lo eran esos niños. Y claro, en un momento ellos decidieron vivir de esa forma y se convirtieron en los criminales de hoy. Ese es el Bueno, problema. no lo sabemos a ciencia cierta, licenciado. Es muy complejo Créame determinar usted que eso. sí, porque, porque no es casualidad que hayan aparecido tantos jóvenes que venden la posibilidad de asesinar a alguien y por cifras hasta miserables en más de una ocasión. Licenciado, vamos terminando ya esta conversación que le agradezco mucho. Terminamos en función del tiempo pactado. De ahí me encantaría seguir conversando con usted. Pero usted dijo algo que es muy cierto, es decir, la lucha contra la criminalidad debe ser una causa nacional. Y en ese sentido se reconoce los aciertos de este gobierno, pero también hay que estar muy claros de los hierros, ¿no? Es decir, y que toda lucha contra la criminalidad debe estar enmarcado en la legalidad y en algo fundamental derechos humanos, porque hay más de 43 familias destrozadas porque sus hijos, que no tenían ningún antecedente penal, no aparecen. ¿Usted ha conversado con el presidente Noboa, sea de este No, tema o de cualquier otro no, tema, señor, aunque sea no, un señor. Por eso mensajito de WhatsApp? es una infamia más montada en la mente febril de los correístas que siempre están a la expectativa de generar fake news, de generar mentiras, porque no se olvide usted de que el científico ruso Iván Petrovich Pablo, refiriéndose a la palabra, decía que la palabra es un estímulo tan poderoso que inclusive nos puede alejar de la realidad. Y eso es lo que han hecho ellos, alejarse completamente de la realidad. Viven un mundo aparte. Es por eso que yo he hecho un llamado a la gente buena que debe haber en ese movimiento. Debe haber gente buena, debe haber gente que esté engañada. A lo mejor todos los ecuatorianos estuvimos engañados en algún momento, porque no se olvide que se votó positivamente en la consulta popular, creo, si mal no recuerdo, un 80 o un 85%, tal vez más de los votos se emitieron a favor de ello. Es por eso que yo, mi llamado a ellos, a esa gente buena, que, que que abandone a ese líder nefasto, que abandone a ese líder que tanto daño le ha hecho al país y que tanto daño les ha hecho a la mente de principalmente jóvenes, que a veces engañados por el trolerío, la cantidad de trolls que tienen, porque sin duda alguna las inmensas cantidades de dinero que obtuvieron de los sobornos lo están invirtiendo para volver al poder. No han podido Licenciado hacerlo Moreno, porque, perdón, licenciado Moreno, le hago una pregunta final. ¿Usted puede mirarle los ojos al país y decirle que ofrece una disculpa porque de alguna manera usted también fue parte de ese proceso? Es verdad bueno, que en el 2018 hizo un parte de aguas, pero en la consolidación de ese modelo, usted también estuvo. a ver, cuando en el 2006 nosotros nos alineamos alrededor de la candidatura de Rafael Correa, su discurso era otro. No creía en las reelecciones, creía en la libertad de expresión, no creía en las sanciones extremas y acerbas a las que sometió inclusive a muchos periodistas de investigación. Él cambió totalmente, se dio una metamorfosis y se volvió siniestro. Es por eso que yo cuando asumí el gobierno dije que había asumido eh, una emboscada que a lo mejor no estaba preparada para mí, porque Rafael Correa, viendo que no tenía el apoyo popular cuando fue a buscarme a Suiza para que yo sea el candidato, a lo mejor presumía que algún otro candidato podía ganarse las elecciones, como seguramente iba a ocurrir. Y estaba dejando un gobierno como para esa persona, pero Y me lo además, tocó a mí. quizá él presumía que él le podía manejar a usted. Sí, mire, desde el primer momento yo le manifesté mi desacuerdo con muchas opiniones. No sé si le incomodaban o no,
A lo mejor le incomodaban, pero fingía de que estaba respetando mi opinión. En la práctica creo que nunca fue así, porque cuando tuvo la oportunidad, inmediatamente hizo que los ministros que estaban de Alianza, Alianza País, que estaban en el gobierno, inmediatamente renunciaron, dejando casi desmantelado mi gobierno. Me tocó volver una cruzada el conseguir los mejores hombres para poder administrar el país. Y los resultados fueron totalmente positivos. Es por eso que la gente nos empieza a recordar con muchísimo cariño. Otra cosa, yo he vuelto al país, menos del mira, dirigente Isa de Coarunari actualmente, perdón, que bueno, no menos se te Leonidas olvide que Isa. él junto con Rafael Correa y los correístas organizaron el levantamiento del 19, ¿no? Tratando de derrocar mi gobierno. Son asuntos de muy triste recordación. Pero refiriéndonos un poco al tema de la audiencia del día lunes, no se olvide que mientras hay otras personas que 2 días antes de las audiencias salen por la frontera, yo, pocos días antes de la audiencia, he venido a dar la cara al pueblo ecuatoriano y a decirle mi verdad. Y casi, casi que vino de incógnito, licenciado Moreno, es decir, no hubo ningún aparataje, se lo vio usted entrando con su compañera Rocío y todo normal. No, yo no soy amigo de la fanfarria, no soy amigo de convertir en fiesta ese tipo de acontecimientos. No, pues, todo lo contrario, tranquilamente con mi esposa, llevando las maletas y a casa. No has dicho ni siquiera a casa, al departamento que estoy arrendando, al departamento que estoy arrendando hasta que devuelva mi departamento. ¿Cómo es la vida? Mire, licenciado, vuelve Bucarán, vuelve Lucio, vuelve Lenin Moreno Garcés y Rafael Vicente no puede volver todavía. Y bueno, las razones por las cuales no vuelve las conocerá él. El pueblo ecuatoriano creo que tiene bastante claro la razón por la que no vuelve. Si es que yo hubiera seguido en la línea, mire usted, si hubiera seguido en la línea que marcaba Rafael Correa, pues estuviera este momento recibiendo las delicias de las que disfruta toda esta gente, porque viaja con frecuencia, ¿se ha dado cuenta? Y viajan en primera clase a los mejores hoteles y comen manjares. Mire, eso seguramente lo pueden hacer. La pregunta es, ¿quién paga? ¿Quién paga todo eso? ¿De dónde sacan el dinero para tenerlo todo? ¿De dónde saca el dinero Rafael Correa para tener una seguridad que cuesta $1 millón al año? ¿De dónde saca el dinero para hacerlo? ¿De dónde saca el dinero para viajar por todo el mundo y para intentar hacerse casi comprar títulos honoris causa? Y bueno, es que son tantas y tantas cosas que se acumulan que causan hastío. Claro que sí, licenciado. Le agradezco mucho por estos minutos, por el contrapunto que hemos tenido y bueno, estoy seguro que volveremos a seguir conversando con usted, dado Así que es. va a volver a ser vecino de Quito.